El problema del Jeep con el batallón de infantería. Bueno, acá está. Dice, un batallón de infantería sale del cuartel para una marcha a las 5 de la mañana, a razón de 5 kilómetros por hora. Una hora y media después sale del cuartel un jeep para llevar una información al comandante de la marcha a lo largo de la misma carretera, a 80 kilómetros por hora. ¿Cuántos minutos empleará el soldado para alcanzar al batallón? Bueno, esta es el cuartel, ¿verdad? Y de acá, del cuartel salen los soldados. Salen. A las 5 de la mañana empiezan a trotar a 5 kilómetros por hora. Se van, ¿verdad? Después de una hora y media, sale una persona, un soldado, en un jeep. ¿Sí? Después de una hora y media de que el batallón sale una persona en un jeep. ¿Sí? Y sale a 80 kilómetros por hora. Y ellos salieron a 5 kilómetros por hora. Bueno, la forma en la que yo resolví, ¿sí? O sea, fue igualando sus posiciones, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue igualar sus posiciones. Posición del batallón de infantería, ¿verdad? Posición del batallón va a ser igual a la posición del jeep cuando ellos se encuentren, porque nos pide los minutos que va a emplear el soldado para alcanzarle al batallón. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar cuando le alcanza al batallón? Sus posiciones van a ser iguales, ¿verdad? Y ahí le calculamos nomás ya su ecuación. Posición inicial más velocidad por tiempo. Posición inicial más velocidad por tiempo. La posición inicial del batallón tenemos que calcular y va a ser esta. ¿Sí? Ellos recorrieron a 5 kilómetros por hora durante una hora y media, durante 1,5 horas, antes de que él parta. ¿Sí? Quiere decir que la distancia que él recorrió durante ese tiempo va a ser su posición inicial. ¿Y cuánto va a ser? 7,5 kilómetros. ¿Sí? Entonces, 7,5 kilómetros va a ser su posición inicial. Él sigue con una velocidad de 5 kilómetros por hora y el tiempo no sabemos. Ahora yo inicié mi cronómetro, ¿verdad? Cuando salió el jeep. Ahí es mi tiempo cero. Cuando salió el jeep. Ahí yo le estoy tomando de referencia. Por eso le tuve que calcular la posición inicial de mi batallón. Porque en el momento que salió en el jeep, recién yo inicié mi cronómetro. Ese es mi tiempo de referencia. Bueno. La posición inicial del jeep va a ser 0. ¿Por qué? Porque yo le estoy tomando como referencia que acá es la posición 0. Que el cuartel es la posición 0. Entonces él tiene posición inicial 0. Velocidad de 80 kilómetros por hora. Y tiempo. ¿Verdad? Acá 7,5. El 5 está restando. Está sumando, pasa restando. 80 menos 5 queda 75. Acá está multiplicando, pasa dividiendo. 7,5 dividido 75 es 0,1, ¿verdad? ¿O no? Sí, así sale. Bueno, pero ¿qué es lo que nos pide nuestro problema? Nos pide en minutos. Y tenemos que convertir hora en minutos. Si una hora vale 60 minutos, 0,1 hora, ¿cuánto va a valer? 0,1 por 60 dividido 1 es 6 minutos.
Entonces van a ser 6 minutos lo que va a tardar el jeep en llegar al batallón. Así hizo Mario. No, Mario le restó algo. Entonces, creo que ya sé ya cómo hizo Mario. Esta es la forma en la que yo hago, le hallo en Maya una posición inicial. Le voy a mostrar otra forma en la que se puede hacer también. Dale. Creo que es un poquito más difícil, pero yo creo que así como le voy a mostrar ahora, tienen que hacer para que se acostumbren. Bueno, acá está mi jeep, acá está la personita. Yo les había dicho que mi tiempo cero, mi instante cero, cuando yo inicio mi cronómetro, es cuando el jeep sale. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que podemos también hacer? Considerar tiempo cero cuando el batallón sale. ¿Sí? Yo le consideré cuando el jeep sale tiempo cero. Pero ¿qué es lo que podemos hacer también? Cuando el batallón sale es nuestro tiempo cero. Bueno, entonces, nuestro batallón está acá, en el cuartel. ¿Sí? Siempre sucede lo mismo. Se igualan las posiciones cuando se encuentran. Bueno, nuestro batallón está en el cuartel. Entonces, ¿cuál es la posición inicial de nuestro batallón? Es cero, porque él sale del cuartel en el tiempo cero. ¿Sí? ¿Entienden todo hasta ahí? Inician mi cronómetro cuando ellos salen del cuartel. Entonces, su posición inicial va a ser cero. ¿Entienden? Sí. Bueno, su velocidad es de 5 kilómetros por hora. Aquí. Su velocidad es de 5 kilómetros por hora. Y el tiempo que él se desplazó es el tiempo del batallón. Bueno, y ahora vamos a utilizar la ecuación del jeep. La posición inicial del jeep es 0 porque él también partió del cuartel. La velocidad del jeep es 80 kilómetros por hora. Y el tiempo que el jeep se estuvo desplazando es tiempo de jeep. Le vamos a nombrar. ¿Sí? Y ahora tenemos que hacer una relación entre tiempo de jeep y tiempo de batallón. ¿Sí? Porque no son los mismos tiempos. El batallón no se desplazó el mismo periodo de tiempo que se desplazó el jeep. ¿Sí? El jeep empezó a desplazarse 1 hora y media después recién. ¿Entienden? Entonces, el tiempo del jeep va a ser igual al tiempo del batallón menos 1,5. ¿Entienden esta relación? ¿O no? ¿Por qué 1,5? Porque es 1,5 horas. El batallón de infantería salió a las 5 de la mañana. Uh-huh. ¿Sí? El batallón de infantería salió a las 5 de la mañana. Y el jeep salió a las 6:30 de la mañana. A las 6:30 él salió. Entonces, para que nosotros igualemos el periodo de tiempo por el que ellos se estuvieron desplazando, tenemos que restarle al que se desplazó por más tiempo el tiempo de diferencia.
¿Se acuerdan? Ese hicimos la última clase que tuvimos presencial. ¿Todos entienden? Yo sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, si alguien no entiende, me dice no. Entonces, ¿cuál es nuestra pregunta? Nuestra pregunta es el tiempo que tarda el jeep en alcanzarle al batallón. Entonces, ¿cuál es nuestra incógnita? Tiempo de jeep. Entonces, ¿qué es lo que... Mira. Nuestra incógnita es tiempo de jeep, ¿sí? Entonces tenemos que dejar nuestra ecuación en función del tiempo del jeep, ¿sí? Entonces este es lo que tenemos que quitar, tiempo de batallón, y tenemos que poner ahí tiempo de jeep. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con esta relación que acabamos de hallar. Tiempo de batallón va a ser igual al tiempo de jeep más 1,5. Si el tiempo de jeep es tiempo de batallón menos 1,5, entonces, por el contrario, ¿verdad? El tiempo del batallón va a ser el tiempo del jeep más 1,5. En realidad es por despeje. Este está restando, pasa sumando y ahí se queda. ¿Sí? Entonces, esta es la relación que tenemos. Entonces, en vez de tener tiempo de batallón acá, podemos reemplazar por esto, ¿sí? Porque son lo mismo. Entonces, este podemos llevar acá. Y se nos queda 5 por tiempo de jeep más 1,5. Es igual a 80 por tiempo de jeep. Y acá tenemos, acá ya es álgebra. Hacemos intuitiva, se nos queda 5 TJ más 1,5. 80 tiempo del jeep. 0,5. Ya. Algo hice mal. $7,5 tiene que salir tu 5 por 1,5. Ah, 5 por 1,5 es 7. Ah. Gracias. 7,5. Entonces sí hicimos 7,5. Ahí nos queda lo mismo que hace rato. 75. Tiempo de jeep. Y nos queda 0,1 horas. ¿Sí? Nos sale el mismo resultado que nos salió de la otra forma que hicimos. Es la misma forma. Los dos también. Solo que, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué varió nuestro proceso? Porque yo les dije, cuando tuvimos la clase, yo les dije que nosotros, son ustedes los que ponen su punto de referencia. En el caso de como yo hice hace rato, mi punto de referencia, mi tiempo de referencia fue cuando el jeep salió. Pero en el caso de como hicimos ahora, nuestro tiempo de referencia fue cuando el batallón salió. ¿Sí? Eso depende de ustedes nomás ya. Pues yo les recomiendo que hagan así, como se hizo ahora. Es más largo, pero ¿qué es lo que pasa? Se puede dar el caso en que le salga una ecuación cuadrática. ¿Sí? De esta forma le salga una ecuación cuadrática. Y ahí van a tener dos resultados. Como es una ecuación cuadrática, van a tener dos resultados. Y
Y puede que les pida el resultado anterior o algo así. ¿Entienden? Por eso es mejor que hagan de esta forma. Aunque el otro es más fácil, ¿verdad? Pero eso depende de ustedes ya. Depende de cómo les plantea su problema. Tipo, en su problema les pide cuál es el tiempo menor de tal cosa. Y entonces ustedes ya saben ya que tienen que hacer así. Ya saben ya. Entonces hacen así. Pero si les pide cuál es el tiempo que tarda, ustedes hacen de la forma que yo les mostré hace rato porque es más fácil. Eso ya depende de cómo ustedes interpretan su problema y de qué les pide. ¿Se entendió de las dos formas en las que dice? Sí, pero veo más el otro, realmente. Sí, el otro es más sencillo. Y eso ya depende de ustedes. Pueden hacer también de esta forma, pero es más Y fácil el acá, otro. ¿dónde salen dos resultados acá? Ah, eso es en caso de que salga una cuadrática, dijiste. Y en caso de que salga una cuadrática, sí. En realidad se le va a quedar una cuadrática cuando es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque ahí el tiempo va a estar elevado al cuadrado. Entonces, cuando ustedes reemplazan, ¿verdad? Su tiempo se va a quedar al cuadrado y ahí les va a salir una cuadrática. Creo que Pero ya en hicimos uno que tenía una cuadrática así. Habíamos sí, hecho ya. Ah, sí, en la sala hicimos ahora. sí, conmigo hicieron. Y hay veces que generalmente en la cuadrática sale un número positivo y otro número negativo. Pero hay casos en el que y nosotros acá descartamos ya el negativo, pero hay casos en el que los dos tiempos nos sale positivo. Y nuestro problema nos puede decir la primera vez que se encuentran o la segunda vez que se encuentran. Tipo cosas así nos puede plantear nuestro problema. Todavía no hicimos un problema así, pero Mario nos dijo lo que tipo, siempre que salga un número negativo no se va a usar. Sí, pero hay veces que nos va a salir dos números positivos. Y en caso de que nos salga dos números positivos, quiere decir que se van a encontrar dos veces. ¿Entienden? Sí. Y les puede pedir su problema la primera vez que se encuentran o la segunda vez que se encuentran. Y ahí sí o sí tienen que hacer una cuadrática. Y así no es demasiado complicado. Tienen que veanlo. ¿Tienen algún otro problema que quieran que les ayude? O alguno del examen de química. Yo, por ejemplo, quiero que muestres el 2, por favor, si es que puedes. El 2. Sí, o no sé qué dicen ellos, ¿no? O del 3 igual, ¿no? Por mí no hay problema. Lo que se muestra no va a servir. Bueno. Bien, El que te bien en el parezca grupo. más fácil o más Nelson, el que te parezca más fácil. Los dos son resonancia, creo. El más difícil sí que muestre. Es que Nelson dijo que resonancia de batalla. Para Nelson vio que era difícil también. Ay, vamos a ver si me recuerdo. A ver, el ejercicio. Ahí envié en el grupo. El problema número 2 del examen. Dice, ¿cuál es el reparto de cargas formales en esta molécula? Nuestra molécula es PF3. ¿Sí? Vamos a ver la primera opción. ¿El qué es lo que quiere? Que nos diga, que marquemos o que sepamos cuál es la forma correcta de representar las cargas formales. ¿Sí? Eso no es. ¿Ustedes se acuerdan cómo representar las cargas formales? Está con la fórmula, O ¿verdad? sea, sí, con la Si formulita. era la cantidad de electrones o sea, del átomo central del grupo en que está, menos número de enlaces. Electrones no enlazados. Primero electrones no enlazados y después Yo más creo que no adelante. importa el orden, ¿verdad?
Y tampoco, ¿verdad? Tú la mierda. Al final Sí, está que todo sabes mal. lo que tenés que No, poner. primero siempre tienen que poner el número de, porque puede ser negativo y positivo, pues. Entonces sí o sí, sí, ahí sí importa el orden. Primero siempre tienen que poner la valencia de su elemento. Pero Sí, lo demás no sí, importa, sí, ¿verdad? Si después los ponemos dos, sí, da igual. los otros dos después. ¿Otro dos? Sí, o sea, solo del primero tiene que ser ese el primero sí o sí, ¿verdad? El número de oxidación sí o sí siempre primero, eso Sí. es lo que quiero. Sí, el número de oxidación sí, sí, siempre primero. ¿Cómo le mostró Mario que era? Así, tipo número de oxidación menos Átomos Número de enlazados enlazados y menos número de enlace, cantidad de ¿verdad? enlaces. Sí, Bueno, electrones. yo lo que hago es encerrar en un Sí, cuadrito así así. es, llegaros. Y El le resto hago, nomás ya. Sí, los que tenían y el resto sí, de los que están ahí. número, exactamente. Número de oxidación menos los números que están, los electrones que están acá en el cuadrito que yo encerré. ¿Cuál es el número de oxidación? 7. ¿Cuántos electrones hay acá en el cuadrito que yo encerré? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 0. ¿Entienden? Pero eso sería del flúor, ¿verdad? Y del fósforo, Sí, del flúor. Mari El te escribió en fósforo, el grupo. ¿eh? Mari te dijo, este tiene muchos errores por el examen. Ah, y seguro que sí. O no sé. Bueno, el fósforo, número de oxidación menos los electrones que yo encerré. ¿Cuál es el número de oxidación del fósforo? 5. 5. ¿Y cuántos electrones yo encerré? 5. 5. 5. Entonces, la carga formal, y ahí esa es la carga formal. La carga formal del flúor acá es 0. Y del fósforo también es 0. De estos flúor también es 0. ¿Por qué? Porque son lo mismo que este. Entonces podemos hacer así nomás la carga formal. Siempre va a funcionar así. Sí, así mismo. Sí. Y entonces, así hace Yegro, creo. Entonces, la D es la respuesta. Porque ahí te da unos formatos y te pregunta cuál es el formato correcto de cargas formales. Y Sí, si haces del o modo sea, que la hace respuesta. Mario, también da todito 0, creo. Y también, yo hago así porque me parece más corto. Parece más simple. Eso no. ¿Quieres que te pase foto de la formulita de Mari? Intentamos hacer por eso. Bueno, Pegamos entonces en eso porque no sé dónde también me Entonces, coordinar. o Nelson, en sea, este caso, así como hiciste con el cuadro, no Eso necesitamos te ver envío en el WhatsApp. número de enlace o doble enlace ni nada, ¿verdad? no, solo, o sea, en realidad es lo mismo, solo que otra forma de representar eso. Solo Pero que como, más simple. sí, por eso a mí me gusta hacer así, porque es más simple. Nelson, en el caso de tener un dativo, ahí le contás solo como un electrón cuando Sí, cerrar le el cuenta cuadro. solo como un electrón. Ah, Por bueno. ejemplo, el oxígeno, el ozono, quiero decir, O3, el ozono. La estructura molecular del ozono es así. O sea, su fórmula de Lewis es así. ¿Sí? Y ahí quedaría negativo 1 para ese oxígeno. Con negativo. ¿Para este Negativo 1 más? quedaría. Sí. ¿O no? Sí, acá sería negativo 1. Siempre, Ah, bueno. si van a hacer así como yo les mostré, siempre tienen que poner los electrones en los enlaces. A ver, acá. De este oxígeno, por ejemplo. ¿Cuánto es su número de oxidación? 6. 6. 6. ¿Cuántos electrones hay acá? 6. 6. Entonces su carga formal va a ser 0. Ahora vamos a encerrar este en un cuadrito. ¿Cuánto es su número de oxidación? 6. 6. ¿Cuántos electrones vemos acá? 5. 5. Entonces su carga va a ser más 1. Y ahora acá, número de oxidación menos electrones. ¿Cuántos
¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? 6. ¿Cuántos electrones vemos acá? 7. 7. Entonces, acá es menos 1. Menos 1. Y acá, más 1, menos 1 se anulan. Entonces quiere decir que está bien. En el caso de que en una molécula ustedes hagan sus cargas formales y vamos a poner, acá le sale más 2. ¿Sí? 0 menos 1 más 2. En ese caso, su molécula estaría mal. ¿Por qué? Porque la carga neta de la molécula va a dar más 1. Y la carga neta de la molécula siempre tiene que ser 0. Siempre. ¿Entienden? Pero la primera carga formal a veces no da luego cero y es ahí cuando añadimos doble enlace, ¿verdad? ¿Cómo así? Y a veces la carga formal no da cero para todo. No. Y ahí se le pone los doble enlaces. Ustedes hacen así, tipo, hacen Los así, todo enlace simple, después de carga formal. Si no cumple, le agregan un enlace, así, así. doble enlace y sí, así nos mostró Mario. Ah. Legal así mostró, no lo sabía. ¿Cómo hacías? ¿Yo? Sí. Yo le mostré una formulita. Con eso no yo hacía. Tipo, la cantidad de Sí. enlaces. Sí. Para la carga formal también. O sea, para la carga formal. Sí, ese ya es con la carga formal, ya la cantidad de enlaces. Siempre que cumpla el octeto. Yo te envío por WhatsApp ahí, con Mario nos mostró. Que sea. Mario le mostró así, a ver, los números de oxidación menos electrones no enlazantes, que son estos, menos enlaces. Sí. Sí. Y la misma cosa que lo que yo hago, eso es lo que... Lo mismo, pero más barato. No importa cómo se hacen así o así, no. Está bien. Entonces, el 2 es la respuesta a ese. ¿Pillaron todo este? Sí. Sí. O sea, yo el segundo estaba buscando mi cuaderno mientras explicaste, pero voy a dar la grabación. ¿No? Bueno. Ahora, díganme cuál ejercicio no le salió en el examen y quieren que haga. A ver, voy a buscar mi examen. ¿No? ¿Todos hicieron este examen? El NO2, ¿cómo? No, espera. N2O, ¿cómo sería su estructura de Lewis, Nelson? N2O. Es Un porque poco. Acá ya 10. El tema es, ¿cómo vamos a ver cuál no nos salió siendo que todavía no corrigió el examen? Ah, todavía no bueno, corrigió el examen. si Todavía quiere no también. corrigió tú. Sí, se enfermó Mario y nunca más hicimos. Ah. Y con la formulita, o sea, Mario hace con su estructura, usted tiene que saber, ¿verdad? Sí, con la geometría. Ahora yo voy a hacer con mi formulita. O sea, Y realmente usted, todo da igual, la misma cosa es. Él dijo que ah, así es más fácil, por si queremos hacer de otra forma que hagamos. 16 electrones hay en total. Y para que complete el octeto, al oxígeno se le tiene que añadir 2
y acá de nitrógeno se le tiene que añadir 3. ¿Ese cuál Entonces, ejercicio? no sé. Ajá. Entonces 16 más 6, 22 más 22, 24 electrones tiene que haber en total. Y 24 menos 6, menos 16, es... ¿Cuánto es? 8. Tienen que Sí, haber 4 8. enlaces. Entonces yo creo que va a ser nitrógeno acá, 1, 2, 2. No. A ver, Usa un triple enlace. triple enlace con nitrógeno. Y acá Sí, con nitrógeno. un dativo con oxígeno. Sí, así. Mm. Yo busqué en internet para hacer eso. Pero después de Yo hacer el también. examen ya. Yo también. Y acá los 4 enlaces que yo le di acá son estos. Ah, es el primero ejercicio. El primero. Y este. Fue el primero. No, yo- Así yo ¿Qué hacía, tipo de tipo, compuesto era le que hallaba la siempre, perdón, Ah, no, me equivoqué, no, el primero. ¿en qué tipo de compuesto era que el oxígeno tiene que tener doble enlace primero siempre? Creo que había algo así. no sé. Yo hacía no. Eh, ¿Y ese, por ejemplo, cuántas resonancias tendría? ¿2 o uno nomás? Cuando tiene triple enlace, o Dos. sea, el triple enlace no hace resonancia, bro. Creo que no. O sea, Bueno, no, el en este triple caso enlace, no hay resonancia, porque no está unido a elementos iguales. cuando es triple enlace, hay un enlace pi, ¿verdad? Y tipo uno simple ahí en el triple. Hay Ah, el del medio era simple, ¿verdad? sería uno pi y uno simple ahí ya solo en ese. Acá sería 2pi. Ah, dos pi ahí. Sí, el de arriba y el de abajo son pi y este es sigma. Y en este caso no hay resonancia. ¿Por qué? Porque creo que el triple enlace no tenía, no me acuerdo. Pero en caso de que tenga resonancia el triple enlace, vamos a suponer, estos No, son diferentes, ¿sí? Únicamente si era así, nitrógeno, 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 ahí sí va a haber resonancia. Pero en este caso acá hay un oxígeno, ¿sí? Por eso no hay resonancia. ¿Se entiende? Sí, entonces resonancia sería 0, tipo no existe. Sí, no hay resonancia. Ah, bueno. Porque son diferentes átomos. Si acá fuera nitrógeno, ahí posiblemente iba a haber, pero es un elemento diferente, entonces no se puede. y del ejercicio 6, Nelson, ¿cómo sería? Ahí hay de resonancia. Sí, el número de estructura de resonancia del compuesto NO2 menos. Un menos ese, ¿verdad? Sí. Y el SO2. El del... Marita dijo que está mal el ejercicio 11, el 14, el 15, el 9 y el 12. A ver... Acá, O, 2, 3, 4. ¿Cuánto de la valencia del azufre? 6. Sí. Sí, Acá sería simple, acá sería doble. O este sería dativo, este que está. sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Esta sería la estructura más estable, vamos a decirle. Y del NO2
¿Este de qué deriva? HNO2. Sí, porque lleva el negativo ahí. Sí. Un negativo. Y yo lo que hacía era siempre de cuál derivaba. Hacía primero ese y después le quitaba el hidrógeno. Era N, doble enlace O, acá enlace simple O, enlace simple hidrógeno. Y acá queda un 2. ¿Verdad? Ese negativo contado también. Yo no puse el hidrógeno cuando hice la estructura. Tampoco. Ah, Le quité No el sé hidrógeno y le cómo. puse Sí. negativo. ¿Viste Yo cómo, no sé si es que se pone o no. O viste les sea, voy a explicar. cómo el nitrógeno? El yo hice nitrógeno tiene, como... ¿Qué el pasó? nitrógeno tiene, el nitrógeno tiene 5 y ese negativo nosotros le agregamos más un electrón al nitrógeno y teníamos 6 electrones en el nitrógeno. Y ahí Sí, nosotros le hacíamos la estructura. Pero sí. ese era para carga formal, ¿verdad? No para resonancia, creo. No, está bien como dice, así es, ese es el método que propone el libro para que ustedes resuelvan con moléculas con carga. Ah, Entonces, bueno. tipo el NO2, como hay un negativo acá, se le va la molécula central. Entonces el nitrógeno ahora tiene 6. Pero yo hacía de una forma diferente. ¿Yo qué es lo que hacía? Este es un radical, ¿sí? Los radicales derivan de los ácidos. ¿Cómo se llama? Ese ácido sulfúrico y eso. Oxácido. Ácido oxácido. Ellos derivan de los ácidos oxácidos.